Muy buenos días, estudiantes. En esta mañana vamos a abordar el tema. Seguimos viendo el modo de producción esclavista y vamos a ver un poco más acerca de las características y la extinción, las causas de extinción de este modo de producción esclavista. El objetivo de este tema es que el educando conozca las causas de extinción del sistema de producción esclavista y sus características. Vamos a hablar un poco acerca de los orígenes. La esclavitud como forma de producción parece ser tan antigua como el hombre, al menos a partir de su asentamiento en comunidades agrícolas, en las que hacía necesaria la continua labor de la tierra. Para ello se empleaban animales y esclavos. Los esclavos fueron parte importante de la economía de estas culturas antiguas, como la egipcia, que lo aprovechó para construir pirámides, o la grecorromana, que lo usó, perdón, o la grecorromana que lo usó como servidumbre y mano de obra. ¿Cómo funcionaba este sistema esclavista? Pues se basaba en la existencia de esclavos. Estos eran trabajadores no asalariados y desprovistos de cualquier tipo de derecho, que eran tratados como mercancías prácticamente. No podían tener ningún tipo de propiedades ni participaban en ninguna forma de conducción de la sociedad. Sus amos podían intercambiarlos por bienes como que fueran objetos y productos o destinarlos para diversos. Entonces los esclavos recibían sus vestimentas, alimentación y vivienda de su amo, a quienes debían fidelidad. En caso que un esclavo fuera asesinado, pues el asesino debía indemnizar a su dueño como el valor correspondiente. Vamos a hablar un poco acerca del comercio de esclavos. Los esclavos pues eran comprados a los comerciantes o traficantes de esclavos en subastas, que a menudo tenían lugar en las plazas públicas. Provenían también de otras naciones, por lo general sometidos militarmente, pues a menudo los hombres eran ejecutados y las mujeres y niños capturados para servir como esclavos. Durante la época colonial americana, los esclavos africanos eran raptados y trasladados hacia América, donde eran vendidos a latifundistas necesitados de mano de obra. En el camino muchos perecían, pero las condiciones inhumanas por estas mismas condiciones inhumanas de traslado. Es decir, el esclavo fue tratado como un peor que un animal, ¿verdad? Como una cosa como que no. Vamos a hablar un poco entonces acerca de las fortalezas y debilidades de este sistema esclavista. El esclavismo era una práctica sin duda inhumana y cruel, pero tenía las siguientes fortalezas y debilidades. Entonces, vamos a tocar la fortaleza. La, la mano de obra muy barata, pero no recibía salario, ¿verdad? Ni compartía los frutos de su esfuerzo, excepto que su amo tuviera a bien darle para su sustento. Entonces, los esclavos podían ser asignados a labores consideradas indignas, o como hacían los aztecas, ser usados para en sus sacrificios religiosos, ¿verdad? Pero eso era parte de las características y del maltrato que ellos recibían. Dentro de estas debilidades, pues el trabajo esclavo era inconstante y sin iniciativa, ya que al esclavo le importaba poco o nada la labor que llevaba a cabo, por lo que a menudo se debía mantener a los esclavos en un constante estado de tensión o de miedo a través de amenazas, porque para que ellos pudieran trabajar eran amenazados hasta con látigo, ¿verdad? Entonces a ellos no les importaba
¿verdad? La labor que ellos estaban realizando. Por eso eran también amenazados y castigados para el mejoramiento de la producción y la rentabilidad. Eran exclusivamente del amo. Por otro lado, existía siempre el temor en los amos de una revuelta en los esclavos, porque ellos sabían el maltrato que les daban a ellos y que no hay mal que dure 100 años ni consista. Entonces, la sociedad esclavista, en esta sociedad existía desde la antigüedad e incluso en la sociedad feudal que existió en Europa del medio medieval, la aceptaba a pesar de los valores cristianos a los que adhería, pero no dependía de los esclavos, sino de los siervos, que eran campesinos libres para producir. Las sociedades esclavistas, en cambio, fundamentaban su economía en el aprovechamiento de los esclavos o en algunos casos en su comercialización. Esa era prácticamente la base de esta economía, ¿verdad? La comercialización de los esclavos y el aprovechamiento de ellos. Por ende, las relaciones sociales estaban determinadas por el derecho de las personas libres y el sometimiento de la esclavización, ¿no? En ellas, tierra y trabajo eran las fuerzas productivas elementales, mientras la primera, que era el trabajo, era propiedad de los libres, la segunda correspondía a los esclavos, que era la fuerza. Pero entonces vemos que esta situación viene cambiando y empieza la crisis y extinción del modo esclavista. Porque mientras no hubiera una guerra continua que permitiera la conquista de nuevos territorios, esclavización de ciudadanos, porque recuerden que al ir conquistando ellos los territorios, también iban esclavizando a los ciudadanos de esos territorios, ¿verdad? Entonces, limitaron la cantidad, esto limitó la cantidad de mano de obra, porque ya no habían territorios que conquistar y eventualmente los esclavos empezaron a escasearse. Esto hizo necesario otro tipo de mano de obra, los colonos semilibres inicialmente y luego los siervos. A partir de este momento, la sociedad esclavista dio sus primeros pasos hacia una sociedad feudal, ¿no? Entonces, veamos esclavismo y feudalismo. Estos son los albores del feudalismo. Se debe distinguir entre el modelo esclavista donde el amo posee la tierra y las labra con mano de obra de esclavo, comprada o ganada, como un botín de guerra. Y el modelo feudal donde el señor terrateniente era, en este caso, albergaba en su feudo a un número de campesinos libres que le servían y producían para él a cambio de protección, orden y una porción de lo que producían. Ni el siervo ni el esclavo recibían salario. Entonces, dentro de las características de este feudalismo, ya empezamos a ver que el feudalismo deriva su nombre de la existencia de feudos, es decir, pequeños reinos a cargo de un señor feudal. Es decir, él era un terrateniente, dueño de pequeños fundos de tierra, ¿verdad? Y a cargo, quien es la autoridad máxima en ellos, de esos feudos, y gozaba de la fidelidad de quienes habitaban en él. Los campesinos que producen para él, los comerciantes que negocian con esto y le rinden tributo, y soldados mantienen su orden. A cambio, el terrateniente, dueño de estos fundos, les brinda comida, un hogar para vivir, protección y un modelo de